una primera sesión en la que nos centramos en comparar tres productos de inversión, ETF, fondo de inversión concretamente indexado y un plan de pensiones. En esta sesión vamos a profundizar en uno de esos tres productos, en este caso el fondo indexado, que era una de las bases de la estrategia que planteamos en el primer episodio para alcanzar la libertad financiera. Hoy les acompaña Jarmi Recio, cofundador de Monotrading. Lo primero, la advertencia de descargo de responsabilidad. Y es que todo lo que se verá en esta sesión constituye mi opinión personal y no es ningún tipo de recomendación económica. Sin más dilación, vamos a empezar con el primer punto de lo que comentábamos en la tabla de contenido. En este caso va a ser revisitar las características principales de los fondos indexados. En el primer episodio comentamos que habíamos elegido un fondo indexado y que nos estábamos quitando un poco de encima esa característica de gestión activa que sí que tienen los fondos de inversión tradicionalmente, pero en el planteamiento que hacíamos para la estrategia para alcanzar la libertad financiera, como al final buscábamos un indexado al SP500, no tenía tanto sentido explotar las capacidades de gestión activa de un gestor y de un fondo de inversión al uso. Estas características se centran en los fondos de inversión, también aplican evidentemente al indexado y bueno, son la motivación principal por la cual en aquella estrategia nosotros combinábamos un plan de pensiones que nos permitían hacer, si nos acordamos, pues esa deducción y lo combinábamos con la inversión de esa deducción en este fondo indexado. ¿Por qué un fondo indexado? Bueno, pues en primer lugar por la liquidez, porque el rescate de un fondo indexado no es inmediato, pero vamos a darle una categorización de liquidez alta, ya que pese a no ser inmediato, la toma de liquidez pasa en un periodo breve de tiempo. Si lo comparamos con un plan de pensiones, pues el horizonte de liquidez no tiene nada que ver. A continuación vamos a hablar de la fiscalidad, tanto la fiscalidad de las aportaciones, que en el caso del fondo indexado no presenta grandes ventajas a la hora de hacer dichas aportaciones, y más concretamente si lo comparamos con el plan de pensiones, que sí que vas a poder deducirte pues como tal la aportación. Y en segundo lugar, la fiscalidad en el rescate, ya que los fondos indexados van a tributar pues en forma de ganancias patrimoniales. Seguimos con la oferta que presentan los fondos indexados. Tiene una gran variedad de las alternativas que vamos a poder contratar y parece evidente que un fondo indexado se abre a un público más general, pues va a tener un mayor número de alternativas, pero si vamos a buscar, digamos, al padre de los indexados, que no dejan de ser los fondos de inversión, por lo general vamos a encontrar una mayor variedad de fondos de inversión, pero en este caso nos vamos a centrar únicamente en los fondos indexados, que es como tal el vehículo de inversión que vamos a utilizar para nuestra estrategia. La última característica que vamos a revisitar de los fondos indexados es la del traspaso. Yo personalmente es uno de los que más utilicé para decantar la balanza cuando elegí en un fondo indexado y un ETF, y es la posibilidad de hacer un traspaso de un fondo a otro fondo siempre y cuando quieras hacer un rebalanceo de tu cartera, en lugar de con un ETF que tendrías que hacer la liquidación y comprar el producto al que querrías rebalancear tu cartera. En primer lugar vamos a analizar si queremos un fondo de renta fija o de renta variable. Si presenciasteis el primer episodio, pudisteis ver que nosotros elegíamos un fondo de renta variable, concretamente un indexado al SP500, bolsa americana. La teoría nos dice que vamos a elegir un fondo de renta fija siempre y cuando nuestro perfil de inversión sea bajo o moderado, a diferencia de un fondo de inversión de renta variable que estaremos optando por un producto de un riesgo moderado tirando alto. La renta fija va a tratar de encontrar esos ingresos estables en el tiempo, mientras que la renta variable va a maximizar la apreciación en el largo plazo. Por otro lado, vamos a hablar de la volatilidad, que si comparamos producto a producto, la renta fija va a presentar una volatilidad más baja que la renta variable y por lo tanto, cuando hablemos del horizonte típico que los inversores buscan una renta fija, estaríamos hablando de un periodo corto medio, y a menudo los inversores que confían en la renta variable lo suelen hacer a largo plazo. Vamos a analizar un par de productos, uno de renta fija y otro de renta variable. En primer lugar, hablemos de renta fija, y para esto hemos cogido el Vanguard US Government Bond, lo que es lo mismo bonos americanos, y vamos a analizar cuáles son las rentabilidades y la máxima caída que han tenido en un periodo de 1 año, 3 años y 5 años. Y es que, como podemos ver en esta tabla, la rentabilidad a 1 año ha sido de un 6,29%, pero a 3 años nos encontramos con una rentabilidad negativa. Y esto contrasta bastante con una de las características que hablábamos, que era la de perseguir unos rendimientos constantes en el tiempo. Aquí ya no solo vamos a encontrar la crítica de que no estamos obteniendo unos rendimientos constantes,
antes, sino que cuando hablábamos de baja volatilidad es posible que una caída máxima del 19 o del 23% para muchos perfiles de inversor que se denominan, vamos a decir, moderados o poco arriesgados, pues sí que sea un porcentaje bastante alto, por lo que la renta fija, pese a ser un producto más conservador, no se ajustaría a su perfil de inversión. ¿Qué deducimos entonces de este primer ejercicio? Que si lo que pretendemos con una renta fija es un producto que genere una rentabilidad constante y que sus máximas caídas sean realmente contenidas, no nos vale con cualquier producto de renta fija. Y en segundo lugar, para el análisis de la renta variable vamos a hablar de Fidelity MSCI World. Este es un fondo indexado al comportamiento general del mundo, pero lo que pretendemos con este ejercicio es ver si estábamos maximizando la rentabilidad, ya que era un producto que pretendíamos alargar en el tiempo, pero que también nos íbamos a encontrar con unas máximas caídas superiores a las que encontraríamos en la renta fija. Y como podemos observar en la tabla, nos encontramos unas rentabilidades a 1, 3 y 5 años bastante superiores a las que encontrábamos en la renta fija. Por contra, también nos vamos a encontrar unos porcentajes de caída máxima a 1, 3 y 5 años muy superiores a los que encontrábamos en la renta fija. Si bien podemos tener súper claro cuáles son los sectores en los que queremos estar invertidos, podríamos ir directamente a fondos que trabajen con un sector concreto, contratarlo y controlar directamente el porcentaje de cada sector que llevamos en cartera. O bien podríamos contratar fondos más generalistas, podríamos decir, que están compuestos por múltiples sectores, pero podríamos elegir uno u otro en función de si queremos que un sector tenga más o menos peso en nuestra cartera. En segundo lugar, vamos a analizar cuáles son las regiones en las que queremos estar invertidos. Si nosotros tenemos muy claro que queremos estar invertido en una región concreta, vamos a poder elegir un fondo que se indexe al rendimiento, pero si lo que queremos es algo más genérico, pues como los ejemplos que vemos en pantalla, que son el Amundi MSCI Emerging Markets o el Fidelity MSCI World, vamos a encontrar una distribución de diferentes regiones para nuestra cartera y aquí nosotros podemos seleccionar un fondo u otro. Por último, nos encontramos los costes totales o TER y la rentabilidad histórica. Respecto al TER, por el hecho de haber elegido un fondo indexado, nos vamos a encontrar unos costes bastante menores que los que nos encontramos con fondos de inversión. Y respecto a la rentabilidad, pues podemos esperar la rentabilidad de aquel producto al que nos hayamos indexado con nuestro fondo. Para llevar a la práctica estas dos propiedades, hemos seleccionado 3 fondos indexados al S&P 500, uno de Fidelity, otro de Vanguard y otro de Amundi, que cada uno de ellos tiene unos TER diferentes y por tanto unas rentabilidades diferentes. En primer lugar, el TER del Fidelity S&P 500 es del 0,06, el más bajo de los tres, seguido por el 0,10 de Vanguard y el 0,30 de Amundi. A continuación, las rentabilidades que encontramos es del 33,4 para Fidelity, 33,3 para Vanguard y 31,2 para Amundi en el año 2024. Aquí ya estaríamos apreciando una décima de rentabilidad a favor del fondo de Fidelity, que bien podría explicarse por esa diferencia de costes totales. Si echamos la vista hacia la rentabilidad de los 5 años, nos vamos a encontrar que el fondo de Fidelity tiene un 15,66, mayor que el de Vanguard, un 15,62, pero, sorpresa, menor que el de Amundi, que es de un 16,17. ¿Por qué? Pues bueno, porque el TER que comentábamos del 0,30 que tiene el Amundi SP 500 ESG ha variado en el tiempo. No siempre ha sido un 0,30 y en el pasado fue menor. A la conclusión a la que queremos llegar con este ejercicio es que normalmente vamos a buscar aquellos productos más baratos porque suponemos que a un producto que se indexa al mismo activo nos va a dar una mayor rentabilidad a aquel que nos esté transfiriendo unos costes menores. Pues bueno, en el primer episodio mi compañero Arturo hizo este análisis y lo que podríamos observar de la diferencia de rendimiento entre un producto como es el Fidelity SP 500 con un TER de 0,06 y el Vanguard con un TER del 0,10 es que al final de la vida laboral, después de haber hecho el ejercicio de inversión que comentábamos en el primer episodio, aquel producto que es más barato, en este caso el Fidelity, se traducía en casi 3.000 euros de ventaja sobre el indexado de al SP 500 de Vanguard. Y para cerrar este episodio vamos a enunciar cuáles son las ideas principales que hemos visto en el apartado de conclusiones. En primer lugar, la elección de renta fija o renta variable. Y esto está totalmente ligado a cuál es nuestro objetivo y cuáles son nuestras circunstancias. La segunda idea principal es que la elección del fondo puede ser tan compleja como nosotros queramos. Nosotros hemos mencionado 4 variables principales, pero la realidad es que la elección de un fondo en base a una variable u otra nos va a llevar a que tengamos una mayor dedicación, una gestión más activa por nuestra parte, no solo
solo a la hora de elegirlo, sino a futuro cuando queramos hacer un rebalanceo. Y en relación qué variables hemos analizado y cuáles hemos utilizado para decantarnos por comprar un producto u otro, vamos a llegar al punto de la diversificación. Nosotros vamos a poder obtener una diversificación alta, ya sea subrogando nuestra elección a productos indexados que tienen un carácter más general, o si nos hemos dedicado a seleccionar sectores o regiones concretos. Al final nosotros vamos a querer una cartera que esté relativamente ponderada y que no tenga un solapamiento por el hecho de haber contratado, por ejemplo, un SP500 que es 100% bolsa americana y además un MSCI World que internamente tiene un 70% de bolsa americana. Podemos hacerlo mejor, ya sea seleccionando sectores, regiones concretas o seleccionando índices que sean algo más generales, pero que nos molestemos en buscar cuál es la composición o la distribución interna. Y por último, aunque parece evidente, no es fácil sacar un fondo ganador de todo esto, y más si hablamos de un indexado. No tenemos una gestión activa por detrás que esté haciendo el rebalanceo de ese fondo de inversión. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que las rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras y que cuando hagamos la elección de un fondo, aunque nos basemos en las rentabilidades pasadas para seleccionarlo porque ¿por qué no va a seguir yendo bien? Tenemos que tener en cuenta que esto no funciona así. Espero que esta sesión les haya sido de utilidad y que sigan los siguientes episodios para alcanzar la libertad financiera. Saludos.